Sin límites, porque tu vida es hoy. Con el doctor Rafael Ramos. Muy buenos días, gracias por acompañarnos a un martes más de Sin Límites. Todos los martes a las 11 de la mañana te traemos un espacio donde hablamos de salud mental, de salud física, de salud emocional también. Y de una u otra manera, como siempre te decimos, el objetivo de todo esto es que te lleves un poco más de conocimiento, que tengas la oportunidad tal vez de ver las cosas de una manera diferente, que tengas herramientas para cuidar de tu bienestar. Esta mañana tenemos un tema muy bonito que yo creo que siempre vale la pena estar tocando y comentando, porque en un mundo donde todo está muy ajetreado, donde todo es rápido, donde nos creemos expertos porque vemos un TikTok de 15 segundos, donde creemos que todo lo sabemos o tenemos muchísima información a mano, se nos olvida pausar y encontrar un equilibrio en nuestra vida, y es justamente lo que vamos a hablar esta mañana. Hoy vamos a estar conversando, y ya les voy a contar con quiénes, sobre ese balance entre la vida personal, profesional, la familia, y cómo lograr ese híbrido que sea de una manera saludable, ¿verdad? No precisamente que tengamos que poner todos los huevos en la canasta de una sola área de nuestra vida, porque al final vamos a descuidar a otros. De una vez te recuerdo que nos puedes acompañar en el 93.1 FM de Fides, también en Canal 1 los domingos a las 6 de la tarde, con repetición los lunes a la 1 de la tarde, por si te perdiste el programa, y por supuesto en el Facebook Live, ahí lo puedes ver ya mismo, o también ahí queda. Lo importante es que de una u otra manera, si algo de lo que hemos conversado aquí te funciona, te gusta y también quieres compartirlo, pues para eso estamos en la era de las redes sociales y la tecnología también, para que puedas compartir el mensaje. Pero antes vamos a ir a nuestra primera sección o nuestra primera cápsula, antes de empezar con el tema a profundidad, que es Confía en vos. Y a ver, vos te exigís demasiado. ¿Cómo reconocerlo y también cómo detenerlo? Escuchemos a ver qué nos tiene que decir el doctor Gilbert Carazo. ¿Es usted una persona que se exige demasiado? ¿Cómo reconocer cuándo es una autoexigencia sana, de excelencia, o cuándo es una exigencia insana? Bueno, es insano cuando usted siente que nunca es suficiente, que por más logros que tiene, nunca se siente completamente en satisfacción, necesita algo nuevo, algo diferente, y nunca termina de sentirse en realización. Eso no es una exigencia sana, por el contrario, es un tema de perfeccionismo, de pensamiento obsesivo, rígido, enfocado hacia el resultado. Mi invitación sería a que nos enfoquemos menos en el resultado y más en el esfuerzo. No se trata de la nota o de lo que pasa al final, sino del corazón, del esfuerzo, de la intención, la integridad que pongo en cada momento del proceso. Disfrutar el proceso da más satisfacción que solo el resultado final. Para bajar exigencia, no ponga como objetivo la nota, ponga como objetivo dar lo mejor de usted en cada cosa que hace. Enfocarnos en el objetivo, y muchas veces ese objetivo se va perdiendo porque, no sé, empezamos a prestarle mucha atención a otras cosas y empezamos a sacrificar muchas veces también la familia, o nos sacrificamos nosotros, nuestra salud, en todas las diferentes áreas, porque tal vez no encuentro ese balance en la parte laboral, y creo que mi vida y mi identidad se basan en esa única área. Pero bueno, para poder enfatizar en este tema, nos acompañan hoy dos personas que admiro muchísimo y que estoy segura que como yo, vos también vas a aprender mucho. Bienvenida a la psicóloga Mónica Segura. Ay, hola Poli, buenos días, y también a todos los que nos acompañan, gracias por estar acá, gracias por permitir ese espacio para su crecer, para aprender y para compartir. Y el doctor Mauricio Campos, psiquiatra. Muchas gracias, Paulette, por la invitación. De veras, para mí es un honor estar aquí el día de hoy, y bueno, yo espero que todos los que nos acompañan también pueda ser una conversación muy bonita sobre cómo precisamente mantener ese equilibrio entre nuestro trabajo, lo que nos gusta hacer, lo que amamos hacer, pero sin dejar de lado a las personas que amamos convivir, ¿verdad? Como nuestra familia. Moni, empecemos con vos. Desde la psicología, ¿qué señales nos podemos ir detectando de que nos estamos perdiendo en el camino? Sí, hay varias señales que
pareciera como que no son tan tangibles, pero en el día a día uno las puede notar. Y es cuando usted no tiene esa capacidad de elegir ya, en realidad por lo que para usted es importante, sino como que el urgente empieza a tomar sobre usted ese dominio y usted dice, hoy no hice esto, hoy tenía que hacerlo y no lo logré, porque al final esa autonomía, esa capacidad de elegir, yo la empiezo a delegar en las circunstancias, en la agenda, en todo aquello que tal vez ni siquiera es algo que yo organicé, prioricé o necesito. Y entonces cuando ya usted ve que su agenda se llena de muchos deberías y muchos deberías se vuelven mucha carga y no todo corresponde a cumplir tus metas, a acercarse a esa estabilidad, a acercarse a ese bienestar, a acercarse a ese equilibrio, como dice el tema, entonces ya usted se está dando cuenta que esa capacidad de elegir está perdiendo un poco la brújula, ¿verdad? Claro. Y a veces no le estamos dando importancia a eso, pero es muy normal que nosotros digamos, no rinde el tiempo, ocupo un día de 48 horas, necesito, no lo logré, ya pasó una semana, un mes, qué rápido. Cuando usted empieza también a desconectarse con el presente, con el hoy, ¿verdad? Y no es que vamos a estar como un monje aquí, ¿verdad? Tratando de sentir todo lo que hay a nuestro alrededor, pero cuando ya el día a día empieza a ser para usted insatisfecho, y no porque no cumplió con todos los checks, sino porque al final el resultado no es lo que usted espera, ni siquiera con los pequeños pasos, y está postergando lo que para usted es importante, pongamos atención. Sí, totalmente. Mau, ¿cómo afecta el estrés y la falta de autocuidado en mí y en las personas a mi alrededor que están conmigo, verdad? Claro. Mira, eso es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque cada vez estamos viendo más en nuestras consultas, ¿verdad? Y en general, en todo lugar se está viendo cómo el burnout laboral, por ejemplo, es un fenómeno que verdaderamente se va propagando cada vez más. Y no solamente estamos hablando de instituciones públicas o privadas en general, en cualquier lugar donde se trabaje y cualquier tipo de trabajo, ya cuando lastimosamente cambiamos ese equilibrio de vida, ¿verdad?, que tal vez teníamos antes, ¿verdad?, porque tal vez nuestras personas predecesoras pues manejaban un poquitito mejor ese espacio de que tal vez había menos tecnología, menos forma de conectarse con otros, entonces pues ya a cierta hora pues caía la noche, la familia se reunía, comía junta y de una u otra forma pues ya empezaba digamos la etapa para descansar y posteriormente pues para irse a dormir, al otro día amanecía y nos íbamos para el trabajo, pero ahorita de una u otra forma pues las maravillas de la tecnología nos mantienen conectados casi que todo el día y podríamos pasar trabajando si quisiéramos toda la noche y todo el día, ¿verdad? Pero el problema, como lo dices, Paulette, es cuando eso nos empieza a pasar la factura, ¿verdad? Porque cada vez más vamos viendo este fenómeno del burnout y de la sensación de no tener tiempo, de ya no me alcanza el día y de sentirme cada vez más cansado, asociado, por ejemplo, a también el trastorno depresivo y a los trastornos de ansiedad. Entonces tenemos muchos pacientes que vienen ya con ataques de ansiedad, con ataques de pánico, con ansiedad generalizada, con angustia constante, con sensación de tristeza constante la mayor parte del tiempo, donde ya no disfrutan y ya no tengo tiempo para ir a hacer ejercicio, ya no tengo tiempo para ir al cine, ya no tengo tiempo para ir con mi esposa a una cena, ¿verdad?, donde quiero. O cada vez más también vemos personas profesionales, padres de familia, con mucha sensación de culpa, porque sus hijos demandan tiempo, demandan espacio y no están pudiendo dárselo, pero por un lado están con esta situación, ¿verdad? Bueno, pero ¿cómo hago para sostener nuestro nivel de vida? Que todos sigamos teniendo comidita en la mesa, pero que además los chicos tengan un buen estudio, pero que además tengamos comodidad y que podamos irnos de vacaciones o salir fuera del país, pero ¿a qué precio? Es la pregunta que estamos queriendo, digamos, responder el día de hoy. Ahora que el doctor Mauricio hablaba de la culpa y este burnout, creo que yo le he contado aquí, el año pasado yo llegué a Levi's, ¿verdad? Porque yo llegué a Levi's y me senté así donde el doctor y me dicen, ¿qué te puedo ayudar? Y yo le dije, estoy cansada. Y donde dije eso empecé a llorar. Pero antes de tomar la decisión de ir al doctor, yo estaba en la fila, yo decía, pero es que, ¿y si creen que estoy exagerando? ¿Y si creen que estoy de dramática, verdad? Porque usualmente vamos al servicio médico porque se nos quebró un hueso, porque se nos abrió la frente, porque algo nos duele. Entonces, es importante, Mónica, poder normalizar esto de que sí, o sea, de que
puedo pedir ayuda, de que no necesito tener algo físico que me duela y llegar y perfectamente decir, es que no puedo más, o sea, no sé, pero algo me pasa, que eso fue lo que me pasó a mí en marzo del año pasado. Yo no sabía qué tenía, pero tenía algo. Ojalá podamos humanizarnos más y entender que no tenemos que ser máquinas que nos explotamos. Según las estadísticas, 1 de 4 personas están teniendo un tema con una enfermedad en salud mental, y usualmente los que ganan esos números tienen que ver con depresión, con ansiedad, con estrés, ¿verdad? Y por cierto, en la Universidad de Costa Rica en este año hicieron un estudio y se dieron cuenta que el costarricense considera que su bienestar está relacionado con su situación financiera. ¿Por qué es importante eso que tú mencionas? Porque nos exigimos más para cumplir con gastos, para cumplir con los compromisos, y estamos sacrificando una parte muy importante que tiene que ver con nuestra salud mental, con nuestra parte emocional, que si nosotros no aprendemos a gestionarla bien, estamos generando mucho riesgo y que también daña al final nuestra salud completa, ¿verdad? Ahí vienen todo el tema de gastritis, colitis, migrañas, insomnio, y estamos comprometiendo el bienestar nuestro. A mí me encanta porque Poli ama el tema de la parte del cerebro, ¿verdad? Y es importante entender que hasta estas 6 horas mínimo que uno debería de tener, pero ojalá fuera un poquito más, es crucial para que usted pueda tener hasta un sentido de bienestar. Pero ahorita el sentido de bienestar para el costarricense está condicionado a su situación financiera. No está realmente asociado a un tema de qué tantos mis pensamientos de verdad, o ese diálogo interno, qué tantas mis habilidades y mis recursos los estoy sabiendo administrar y usar para enfrentar mi día a día. Solo lo piensan con los números en este momento, lo que tengo que pagar. Y deberíamos de darle importancia a todo este cansancio, a este gorila que decimos que sentimos en la espalda y que en realidad nos acostumbramos a decir, es que es estrés. Sí, claro. Desde la psiquiatría, ¿cuáles son esas señales de agotamiento emocional, Mau? Muy bien, mira, un punto importantísimo, ¿verdad? Y que lo estás tocando precisamente, es cuando tenemos dificultad para dormir, ¿verdad? El insomnio es terrible y verdaderamente pues nos pasa una factura muy grande en lo que corresponde a nuestra salud mental y nuestra salud emocional y física, pero cada vez le damos menos importancia a dormir bien. Se ha convertido verdaderamente en un lujo poder dormir 8 horas, ¿ok? Entonces, obviamente el patrón de sueño de las personas pueden ser diferentes, pero en general tenemos que tener en cuenta que cuando empezamos a tener afectación de sueño, que cuando empezamos a sentirnos cansados la mayor parte del día, que cuando sentimos contracturas musculares, dolor de cuello, dolor de espalda, dolor en la zona pélvica, todos estos aspectos son como pequeñas, grandes señales que nos da el cuerpo, nuestro organismo, para decir pare, para decir necesito un descanso. Siempre hablamos, ¿verdad?, de que es muy importante que año a año estemos chequeándonos también cómo está funcionando nuestro maravilloso organismo, ¿verdad?, que es una máquina increíble, ¿verdad?, de ingeniería biológica, ¿verdad?, pero de una u otra forma, entonces hacernos ese chequeo anual para ver cómo está funcionando nuestra tiroides, cómo está nuestro hemoleucograma, cómo está funcionando nuestros niveles de azúcar, cómo está nuestro metabolismo. Todos estos aspectos son importantes, como vos lo dices, Paulette, pero también todavía más importante es tener la concientización de cómo nos sentimos, ¿verdad?, de cómo estamos, porque en muchas ocasiones, especialmente en hombres, nos pasa mucho que tendemos a estar irritables, ¿verdad? Entonces, una de las primeras señales, como esto que dices, Paulette, ¿verdad?, es esa sensación de irritabilidad y enojo y malestar, y que tal vez reaccionamos bruscamente ante las circunstancias. Yo creo que todos los que amamos nuestro trabajo, por ejemplo, a mí me encanta ser psiquiatra, yo sé que a vos te encanta ser psicóloga, ¿verdad? Todos lo que hacemos, ¿verdad?, nos fascina, pero fácilmente uno pierde la proporción a veces de el tiempo que está pasando. Yo tengo, digo yo, 3 brújulas que me ayudan mucho como a seguir el camino adecuadamente, que es mi esposa y mis 2 hijas, ¿verdad? En ese sentido, cuando ya yo estoy mucho rato en la oficina, gracias a Dios trabajo muy cerquita de la casa, ya yo recibo una llamada, ¿verdad?, muy estratégica de una de mis hijas o de las 2, ¿verdad?, diciendo, papá, aquí estamos, ¿verdad? Entonces necesitamos que vengas, ¿verdad? Queremos ver una película juntos. Entonces, ellas como que me aterrizan, ¿verdad? Porque creo que fácilmente los que nos gusta mucho nuestro trabajo, a veces perdemos ese horizonte y ese equilibrio, ¿verdad? Pero
la familia también puede ser muy funcional, escuchar también ese equilibrio de la familia cuando nos llama a decir, papá, te necesitamos, mamá, necesitamos que estés aquí. Y los chicos son maravillosos en ese sentido para decirlo, ya sea con palabras o sin palabras, a través de actos también lo hacen. Me encanta ese punto que diste de la familia, porque esta es la parte donde, ¿verdad?, te dan una llamada. Pero ¿qué pasa, Moni? Cuando es la familia la que más bien ejerce tanta presión que yo me siento obligado o obligada a que tengo que cumplir, porque si no, ¿verdad?, hay reclamos, porque si no hay pleitos, porque más bien no sé poner límites y quieren como acapararme mucho, y entonces más bien descuido otras áreas porque tengo que estar full presente. Sí, es que yo creo que otro factor que nos da ese pies en la tierra y ese balance es esa individualidad también, que tiene que ver con esa pregunta de que lo que estoy haciendo me está llevando a un propósito en sí, me está llevando a sentirme útil. Ocupados podemos estar todos, pero productivos es diferente, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante entender que yo tengo una individualidad que tiene que conectar también conmigo, porque si yo me desconecto, muy fácilmente no voy a poner límites, voy a estar cubriendo las necesidades de otros y me desaparezco y me pierdo en el mapa. O me enojo, porque entonces Mauricio recibe la llamada y en lugar de decir, uy, ya tengo que frenar, se enoja, ¿verdad? Entonces eso crea un desbalance a nivel familiar, donde más bien tal vez es algo bueno, ¿verdad?, donde están viendo algo que él no ha visto, porque tal vez ya pasaron muchas horas, y entras a la defensiva. O sea, que la familia sí juega un rol bastante importante a la hora de tener ese balance. Sí, la familia juega un rol cuando es un factor de protección, ¿verdad? En este caso tal vez lo estoy interpretando desde tu ejemplo, que lo interpreté así como que más bien es un factor de exigencia y demanda, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado cuando nosotros no estamos tomando en cuenta nuestros factores de protección. ¿Cuáles son los factores de protección? La familia. ¿Cuál es otro factor de protección? Tu salud, cuando ya tu cuerpo te duele, cuando usted empieza a sentir cambios, cuando usted no está cumpliendo ni siquiera con esa agua que tiene que tomar, con ese descanso mínimo, cuando le brinca, exacto. ¿Cuál es otro factor de protección? Pregúntense en esa territorialidad e individualidad, ¿hace cuánto usted no está dedicando tiempo para su recreación y disfrute? Y eso no quiere decir que voy a estar 2 horas scrolleando. No, es temas que de verdad introduzcan salud integral. ¿Hace cuánto usted no toma tiempo para ir a caminar, aunque sea un ratito, para respirar, por lo menos para disfrutar, aunque sea un atardecer, 5 minutos y verlo por la ventana y decir, ay, mira, si no está lloviendo? Es que cuántas veces en el día las personas, uno les pregunta, llovió, de verdad, porque ni siquiera para asomarse a la ventana para ver cómo está el clima han sacado ese espacio. Entonces yo creo que sí tienen que tener tiempo para la recreación y disfrute, porque si todo es jornadas laborales arduas, más los fines de semana para compras, familia, hay que organizarnos, porque el tiempo hay que saberlo administrar. Ahora que Moni hablaba de, ¿verdad?, de scrollear, ¿cómo influyen las redes sociales en el impacto de nuestra salud mental? Mau, de que voy a descansar, agarro el teléfono y me meto en el teléfono 2 horas. Eso no es descanso, ¿verdad? ¿Qué podríamos nosotros implementar que realmente sea un descanso, que dice, voy a descansar este cerebrito? Claro, mira, eso es muy interesante porque hay que diferenciar descanso de un dopaminazo. Ajá, se dice que a nivel cerebral, ¿verdad? La dopamina es muy importante, es lo que nos hace sentir placer, la dopamina es un neurotransmisor que tiene que ver como que cuando hacemos algo que nos gusta, de una u otra forma se libera. Pero también, ¿verdad? En el principio de las adicciones está la dopamina. ¿Qué significa? Entonces, que estamos, ¿verdad?, constantemente al tanto del celular, si nos mandaron un mensaje, de si reaccionaron a algo que posteamos o lo que fuera, y esos son pequeños shots de dopamina, podríamos decirlo, que a veces necesitamos, pero que de una otra forma el problema es depender de ellos. Pero bueno, ahora es el celular, pero antes tal vez era ir y abrir la refrigeradora y comerse algo dulce. Ahora muchas personas pueden involucrar este otro aspecto, como ir al casino, como salir, como tener una relación sexual o lo que fuera, de una u otra forma, en ámbitos, no precisamente es que algo sea malo o negativo, ¿verdad? Es más, se dice, y a nivel de salud también está el proceso de distracción positiva, ¿verdad?, que es poderse distraer con cosas que te digo, viendo una serie que a uno le gusta, yendo a ver una comedia, algo así, que son positivas. Pero el problema es
cuando nos convertimos en solamente procesos de distracción para aliviar el dolor, la angustia, la ansiedad o el malestar o la irritabilidad que tenemos, y no precisamente es estar bien, ¿verdad? Entonces yo siempre hago la alegoría de que es como tomar, por ejemplo, pensemos, digamos, creo que agua dulce, pero ya rala y que esté caliente, a tomar verdaderamente un vaso de agua fría que verdaderamente nos refresque. Es muy diferente la sensación, ¿verdad?, que tenemos en ese sentido de estas dos sustancias, pero así pasa, ¿verdad? Una cosa es sentirnos bien un ratito y ya después que todo siga igual, a sentir verdaderamente que estamos descansando, que se dice que el verdadero lujo que tenemos ahora actualmente es poder vivir en paz, Sí, poder vivir con una sensación de logro, poder vivir con una sensación de objetivo logrado, de sensación de que estamos haciendo las cosas bien. Y un punto importante, ¿verdad?, que yo creo que quiero dejar claro, por ejemplo, es esto que decías de las prioridades, ¿verdad? Porque cuando no tenemos prioridades claras, entonces estos shots de dopamina se convierten en esas cositas como que nos hacen sobrevivir al día. Pero una cosa es eso y otra cosa es cuando, por ejemplo, tenemos claro, digamos, mi esposa y yo tenemos una clínica en salud mental que su eslogan, digamos, es personas sanas en empresas sanas. ¿Qué significa esta línea, digamos, que hemos querido dar? Personas sanas en el sentido de cuánto uno influye en una institución a través de mi salud, cómo influye alrededor, en especialmente una empresa que es la mayor empresa que tenemos, que es nuestra familia, pero también como una institución o como una organización a través de buenas decisiones pueden influir positivamente en la salud de sus empleados, ¿verdad? Entonces este equilibrio de lo que estamos hablando es muy importante y principalmente pensar en la salud y el equilibrio de esa maravillosa empresa que estamos tratando de formar todos, que es nuestra familia, independientemente de quién constituya esa familia. Gracias a todos los que nos escuchan y nos ven, porque aquí ya tenemos mensajes y nos dice Solemena: saludos y gracias por el tema. Pienso que una de las señales es el autosabotaje para no atenderse a uno mismo, Moni. Yo creo que es parte de esa construcción del amor propio. A veces lo hemos asociado como egoísmo, como que primero hay que servir, ¿verdad? Si yo no nací para servir, ¿para qué entonces nací? Claro. Y a veces tenemos como conceptos de cultura donde tenemos que estar bien con los demás a costa de uno. Y hay como una línea de sacrificio, de lenguaje afectivo ahí, donde conectamos más desde ese punto y no desde el autocuidado. Entonces yo creo que lo que nos dice esta oyente y televidente es importante. No nos saboteemos, o sea, no nos dejemos de último. Creo que es importante tomar una conciencia de autocuidado. Cuando yo entiendo que si yo estoy bien, mi familia y todos los demás van a estar bien, es porque yo voy a transmitir esa estabilidad, esa seguridad, esa confianza. Pero yo, si no me pongo en un lugar de prevención, de salud, usualmente voy a transferir ese tipo desde un pensamiento de negativo, desde una exposición de estrés, desde una queja, desde una crítica, o también desde falta de prioridades, donde pierdo el equilibrio y estoy para todos, pero no estoy para uno. Claro. Entonces, son esos comentarios que nos dicen hacia nuestros hijos: es que no te veo feliz, es que porque estás siempre enojada, es que porque no te sientas con nosotros, ¿verdad? Y son esos factores y esas voces externas que nos están diciendo: hay que construir más autocuidado. Entonces, construyamos autocuidado. Y ahora, escuchándolos a los dos, pienso que es como una ruleta, ¿verdad? Entonces, o como una rueda ahí una y otra vez, porque entonces me lleno de estos shots de dopamina, no hago lo que tengo que hacer durante el día, ¿verdad? Porque quería anestesiarme prácticamente, llega el final del día, me siento mal, pero al día siguiente no hago nada para cambiar. Entonces estoy en este loop. ¿Cómo rompo yo eso? Bueno, creo que un punto muy importante, y siempre lo digo cuando tengo una persona al frente, por ejemplo, en el consultorio, es que algo ha tenido que pasar esta persona para poder salir de su casa, llegar al consultorio y pasar por esa puerta. Y yo digo que la clave en eso es la conciencia, ¿verdad? Y creo que lo que estamos tratando de hacer acá es aterrizar conciencias, ¿verdad? Incluso la nuestra propia, porque yo creo que estamos hablando también hasta de nosotros mismos, ¿verdad? Y porque de una u otra forma no es que por ser terapeutas o por ser psicólogos o psiquiatras estamos, por así decirlo, vacunados contra esta circunstancia. Más bien es algo contra lo que luchamos constantemente, creo que los tres, ¿verdad? Y todos los que personas tal vez que conocemos. Entonces creo que esa parte de conciencia
Y ese amor propio que vos comentabas me parece fundamental. Es esa sensación de saber para qué estamos acá. ¿Estamos para trabajar hasta morirnos, hasta el último día? No, no precisamente, estamos para aportar. Más bien recordemos como que está en el marco, ¿verdad?, del mes de la salud mental, ¿verdad? La salud mental implica una salud integral, o sea, para que tengamos una sensación de bienestar, una sensación de aporte a la sociedad, una sensación de que estemos también, que podamos, digámoslo así, influir positivamente en las personas a nuestro alrededor y en nuestra comunidad. Entonces creo que tendríamos que tener muy en cuenta, ¿verdad?, precisamente esa conciencia de cómo estamos. Y más bien lo que les comentamos a ustedes, ¿verdad?, que están viéndonos el día de hoy, es precisamente esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Te estás dando tiempo para descansar? ¿Te estás dando tiempo para dormir? ¿Te estás dando tiempo para poder disfrutar de esas personas que tienes a tu alrededor y que sentirías que si ya no están, pues la vida no sería la misma? Porque a veces de una u otra forma estamos en ese rol de trabajo tan fuerte que de una u otra forma no estamos contando que cada día con esas personas que amamos, con las cuales convivimos, con las cuales reímos, con las cuales jugamos, comemos, ¿verdad?, son fundamentales para nosotros estar bien. Entonces apreciar verdaderamente eso que tenemos y no precisamente estar concentrados solamente en lo que no tenemos o lo que queremos conseguir, ¿verdad? Porque sí tenemos que estar motivados para hacer, pero no dejando de lado lo que ya conseguimos y las personas que están alrededor nuestras. Muchas gracias a una televidente y una oyente que nos dice y abre su corazón y nos pone: saludos y bendiciones, yo sufro mucho de depresión desde que Dios me pidió una hija, no me lo esperaba, le dio un paro a los 28 años y no lo supero. Y le pido a Dios que me muera porque no tengo fuerzas, ¿no? Los duelos son difíciles, ¿verdad? Bueno, para decirle a esta persona, pues todos pasamos por duelos, precisamente, pues yo te puedo decir en este momento que estamos pasando por un duelo debido al fallecimiento de un familiar muy cercano, ¿verdad?, hermano de mi esposa. Entonces, no quiero decir, ¿verdad?, que minimicemos para nada el proceso tan duro que debes haber pasado con la pérdida de una persona tan maravillosa como posiblemente fue tu hija. Lo único es, ¿verdad?, que estas circunstancias que nosotros no sabemos, ¿verdad?, que no controlamos, ¿verdad?, como es la pérdida de personas queridas y que amamos, sí podemos trabajarlas, ¿verdad? Y en estos momentos tal vez la posibilidad es de pedir ayuda. No tenemos que poder con todo, está bien no estar bien, ¿verdad? También creo que parte de la conciencia de la cual estamos hablando es decir, no estoy pudiendo con esto, y además de toda esta circunstancia, todavía vivirlo con una depresión encima es muy difícil. Ahora, podemos pedir ayuda, hay formas, hay procesos donde otras personas que han vivido duelos también nos ayudan como para poder salir adelante, ¿sí? Hay grupos terapéuticos de duelo, hay apoyo psicológico que es fundamental, hay psicólogas y psicólogos que trabajan maravillosamente los procesos de duelo, y uno cree que a veces sabe de duelo, pero cuando ya trabajas con una persona que sabe sobre los procesos de duelo y te va ayudando a transitarlos, ese proceso se vuelve mucho más manejable. Y además también es importante tener en cuenta, ¿verdad?, y abrirnos. Yo pues soy un, digamos, en este sentido, fiel a la parte de la motivación a que las personas no debemos tener miedo de poder buscar al médico o al doctor, a la doctora, al psiquiatra, ¿verdad?, para poder apoyarnos también desde la parte neurobiológica. Recordemos que nuestro cerebro es un aparato maravilloso, pero que también se enferma, ¿ok? Sí. Y entonces donde la persona dice, qué raro, ya no me puedo levantar, no puedo hacer ejercicio, no soy el mismo o la misma de antes, ¿verdad?, aunque haya un evento detonante, también una depresión embarriala mucho la cancha. Entonces, ¿qué significa? Si pudiéramos dar el tratamiento adecuado, con el apoyo adecuado, buscar la red adecuada, verdaderamente la mayoría de las personas hemos podido ver en nuestra consulta que salen adelante. Entonces la recomendación para estas personas es que no tiremos la toalla, déjese ayudar, busque el apoyo adecuado. Hay personas alrededor y hay instituciones y equipos que pueden apoyarte. Moni, vos que trabajas con muchas familias en sí, ¿cómo pueden las familias, o sea, a ver, notamos de que uno de los miembros está mal, está desequilibrado, está desbalanceado? Como familiar, ¿qué puedo hacer yo por esa persona, sabiendo que tal vez no tengo los conocimientos de un psiquiatra, de un psicólogo para llegar y apoyarlo, pero desde el rol familiar, ¿qué podría hacer? Yo creo que lo más importante es una presencia que escucha, no que enjuicia, no que sermonea, no que regaña, no que critica. Creo que a veces descalificamos mucho la capacidad
o el poder que tiene el estar uno delante de alguien y solo escuchar, ¿verdad? Genera una conexión importante, un nivel de confianza donde yo puedo sentir que la otra persona está siendo presente en mi vida. A veces queremos asumir e intervenir desde el dolor de la otra persona porque no nos han enseñado a acompañar en dolor y nos incomoda ver el dolor y nos frustramos porque no sabemos cómo hacer. Es más, las personas cuando ven a alguien llorar, tranquila, no llore, tome agua, ¿verdad? Procuran bloquear rápido esa expresión. Creo que es una presencia que logre escuchar, comprender más que señalar y recomendar, pero luego, después de que escucha, yo siempre les digo, hagan esta pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? Es una línea de respeto, no es una línea que yo asumo, que yo me impongo, ¿qué puedo hacer por ti? Y si esa persona dice nada, si esa persona dice, lo que hiciste ya es suficiente, o quisiera como que me llevaras a algún lugar o averiguar dónde, ahí es donde uno se le abre la invitación para poder decirle a la persona, mira, me parece que esto podrías llevarlo acompañada, porque tal vez no tengo los recursos, porque tal vez no sé cómo ayudarte, pero sé que tal vez con un apoyo terapéutico, médico, clínico, podamos juntos ayudarte en esto y motivar a la persona a ese autocuidado. Pero creo que lo más importante es el escucha, porque a veces queremos decir, no somos psicólogos, no somos esto. No, pero tenemos todo lo mismo, oídos. Claro. Esa presencia que acompaña sin intervenir es más valiosa porque hace menos estragos que uno queriendo dar un montón de consuelo y al final lastima. Claro, que eso muchas veces pasa, ¿verdad? Desde la buena intención, Mauricio, es como, ay, es que usted tiene que ir, ¿verdad? Y muchas veces la persona ni siquiera quiere ir en ese momento donde un especialista. Entonces, a mí me ha pasado que es que quiero ayudarle a mi primo, es que quiero, bueno, pero la persona quiere, no sé, voy a preguntarle, la importancia de que quiera, ¿verdad? A pesar de que tengamos muy buena intención. Exacto, sí, porque, bueno, primeramente, ¿verdad? Esto que decías es muy importante. Al ser parte de la comunidad humana, pues vivimos cosas, vivimos duelos, vivimos pérdidas, vivimos enfermedades, vivimos dificultades. Y yo creo que esa empatía, ¿verdad?, que hace que nosotros queramos ayudar a otra persona, tal vez nos mueva, ¿verdad?, posiblemente, y maravilloso cuando tenemos esa posibilidad de escuchar a esa persona en su dolor sin juzgarlo. Ahora, ¿qué pasa si la persona no quiere ayuda en este momento, como le estás diciendo, Paulette, ¿verdad? O tiene tal vez muchos mitos, muchos temores, o hasta, mira, hay algo que se llaman los traumas familiares con respecto a enfermedades, ¿verdad? Yo he tenido pacientes donde hemos tenido que trabajar primeramente el miedo a usar medicamentos, porque recuerda que su papá tomó medicamentos, que lo tenían asurumbado, entre comillas, ¿verdad?, como decimos aquí en Costa Rica, todo el día. Entonces yo no quiero pasar por eso. Entonces es un proceso donde aquí dicen, mira, no tienes lo mismo que tu papá. Mira, los medicamentos que tenemos ahora son los diferentes con los que contaba tu papá en aquel momento. Entonces es quitar una serie de circunstancias. Ahora, ¿cuál es la recomendación, por ejemplo, cuando encontramos una persona que todavía no quiere ayuda? Bueno, seguirlo escuchando y escuchándola y tratar de empatizar al punto donde podamos movilizarla a esa ayuda. Porque en muchas ocasiones lo que hay es muchísimo miedo, muchísima angustia a algo nuevo que van a decir. Y hay algo muy importante, está el estigma, que es este estigma social a veces a pedir ayuda, a ir al psiquiatra, a ir al psicólogo, pero también está lo que llamamos el autoestigma, que es algo que estamos trabajando mucho en este mes de la salud mental, porque digamos, tal vez para personas no haya tanto problema en, uy, tengo un problema cardíaco, tengo una arritmia, tengo diabetes, tengo hipertensión, bueno, es parte de la vida, lo tienen muchas personas, pero qué problema poder decir, tengo una depresión, tengo un trastorno de ansiedad, tengo ataques de pánico, bueno, tengo posibilidad de tener una esquizofrenia, un trastorno bipolar, un trastorno de personalidad, como lo estábamos hablando ahora. De una u otra forma, es muy difícil para muchas personas aceptar que, digamos, la salud mental está, pero que también existe la enfermedad mental. La empatía también, ¿verdad? Lo hablábamos ahorita, juega un papel súper importante. Escuchar para acompañar, no precisamente porque tengamos la respuesta de todo. Y a veces no nos damos cuenta, pero cuando nos vaciamos ya después no tenemos nada genuino para darle a los demás. Así que el llamado es para que levantes la mano y busques apoyo. Pero hablando de empatía, nos vamos a nuestra cápsula Sin Nudos Mentales, donde la doctora Mónica Segura nos va a hablar que el rol de la empatía en relaciones duraderas. Veamos qué nos va a decir y a contar. La empatía, algo tan importante en las relaciones.
es un acto del corazón que nos permite poder sensibilizar y mirar desde otra perspectiva. No siempre estamos acostumbrados a poder comprender el mundo de la otra persona. Estamos más acostumbrados a señalar, a hacer juicio, a criticar y a quejarnos. Quiero invitarte a que la empatía sea parte de sus relaciones. Eso las va a hacer duraderas porque vas a poder entender otras formas de pensar, poder comprenderlas, pero también poder ser útil para ver cuál sería tu rol más esencial en esas relaciones. No necesariamente es romper el vínculo, no necesariamente es generar un conflicto. Creo que la empatía nos invita a podernos unir, a poder buscar entre nosotros algo común y ser relaciones que de verdad puedan sanar, ser vulnerables, pero sobre todo crecer juntos. Vivir en equilibrio no se trata de que tengas que dejar todo al lado y que te enfoques solamente en un área, no. Vivir en equilibrio es eso, es que encontres dónde están esas áreas de mejora o esas diferentes piezas del rompecabezas de tu vida y que empeces a armarlo con paciencia, con compasión, con amor propio, con todo lo que hemos venido hablando. Pero eso no es de la noche a la mañana y eso no pasa usualmente no se nos enseña y salimos programados ya a la vida adulta. Es algo que tenemos que concientizar, como decía Mauricio, y una vez que lo tenemos, pues empezar a ponerlo en práctica. Mónica, ¿qué práctica diaria, más bien, recomendarías vos para fortalecer ese equilibrio emocional entre lo personal y lo familiar? Sí, yo creo que la estructura es muy importante. A veces necesitamos trabajar un poco con esa organización del día a día. Yo creo que si usted tiene claro cuáles son esos metas o esa visión de vida que tienes, ese parámetro debería ser el que usted se sienta si se está acercando o no. Por ejemplo, si parte de su visión de vida en este momento es tener más espacios de descanso, pero al final a cualquier invitación digo que sí y estoy sacrificando ese ratito de la tarde que yo tenía dispuesto en la agenda para, aunque sea, leer un libro, entonces tengamos cuidado. Pero si uno no tiene ni siquiera un estilo de vida con procesos automatizados que me van llevando a mí a algo integral, como que yo diga, mira, usualmente en la semana ya yo sé que 1 o 2 veces voy a entrenar, un ratito descanso más, porque yo sé que de lunes a viernes tal vez me levanto muy temprano por atender a los chicos, pero voy a dedicarme que el domingo o el sábado voy a dormir un poquito más. Pero si yo empiezo a no tener una estructura individual organizada, va a costar mucho que yo pueda establecer límites y mantener una estructura integral equilibrada. ¿Por qué? Porque cualquier cosa es buena. ¿Por qué? Porque, no sé qué tenía que hacer hoy. Porque, sí, qué torta. No, ya no cociné. No, comemos afuera. Pero ese comer afuera, en vez de haber sido como algo que quería relajarme, terminó siendo ya un hábito y entonces no me estoy alimentando bien, ya estoy aumentando de peso, estoy comiendo más grasoso. ¿Por qué? Porque al final me quedé más tiempo con tal persona hablando y comprometí el tiempo de la preparación mía de la comida, ¿verdad? Entonces, organicémonos. Es bueno que no es que vamos a tener un Excel punto por punto, pero por lo menos entender que hay un estilo de vida y hay hábitos en mi vida que usualmente me mantienen en un estado de satisfacción, de bienestar, de calidad de vida. Cuando ya yo los empiezo a comprometer, a desplazar por cosas ajenas a mí, es que hay que tener cuidado. Qué importante estos programas, ya que hay procesos que muchas veces no se hablan. Mauricio, y vos lo decías ahorita antes de irnos a la cápsula de que si pasó algo, el dermatólogo, yo voy al dermatólogo, ¿verdad? O sea, cualquier otro especialista, pero cuando se trata del psiquiatra, mejor no digo nada, que no se den cuenta. Y todavía existe ese mito de que después piensan que estoy loco, después piensan que, ¿verdad? Y entonces empezamos a callar este montón de problemas, de rollos, ¿verdad? Y un día tiramos el tapón de la olla, ¿verdad? O sea, es como que explotamos. Entre más hablemos, menos vamos a normalizar de que eso se atiende igual que el corazoncito, igual que los riñones, igual que la piel. Claro, mira, en un mundo, y la Organización Mundial de la Salud para este 10 de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental, sacó una estadística muy interesante que yo no había visto en ese sentido, y es que la enfermedad mental afecta a
1 billón de personas en el mundo. Son 1.000 millones de personas. Entonces, imaginémonos que la salud mental, ¿verdad?, se está convirtiendo, ¿verdad?, la afectación de la salud mental en uno de los principales aspectos que puede afectar la funcionalidad de las personas. En este sentido, ¿qué es lo que debemos entender? Siempre hago una alegoría, por ejemplo, que las campañas de prevención y las campañas de salud han hecho una gran mejoría, por ejemplo, en la salud de las mujeres. ¿En qué sentido? Si una mujer está en el baño, por ejemplo, y se palpa y puede notar una pelotita en la mama, obviamente lo primero que se le va a ocurrir es: voy a irme a hacer una mamografía, voy a irme a hacer un ultrasonido, voy a ir al ginecólogo, ¿verdad? Y así se han salvado miles de millones de vidas. Pero ¿qué pasa con la salud mental? Todavía todos estos aspectos, ¿verdad?, que hacen que la pongamos en entredicho. Por ejemplo, nuestra exposición excesiva al trabajo, al burnout, las múltiples situaciones en las cuales tal vez nos metemos y nos dejamos descuidados de último, ¿verdad?, hace que nuestra salud mental se vea muy comprometida. Y en ese caso es difícil, ¿verdad?, porque en muchas ocasiones podemos ver que las personas se dejan de último y hasta hay aspectos físicos que pueden tomar en cuenta, pero sus aspectos de salud mental en muchas ocasiones también no son atendidos a tiempo. Entonces, problemas como la depresión y la ansiedad, que son de todos los días, ¿verdad?, en nuestra atención constante de los pacientes, es muy importante detectarlas a tiempo. Cuando, por ejemplo, estamos con crisis de ansiedad constantes, con ansiedad, con angustia, tenemos pensamientos, como nos comentaban la televidente, de sensaciones como que ya la vida no vale la pena, como la sensación como de que ya yo quiero que Dios me lleve, ¿verdad? Entonces estos aspectos hacen que cuando trabajamos en esta parte de prevención, vos sabes que trabajamos la parte de prevención de suicidio a nivel nacional, entonces se involucra no solamente el rescate de personas que verdaderamente están cercanas a esta sensación de hacerse daño, sino al montón de personas que viven la vida sin querer vivirla, precisamente por esa sensación de cansancio, de fatiga, y que cuando se va trabajando en conjunto, en terapia, con la medicación y todo, nos damos cuenta de que es que hay un desequilibrio precisamente en esas prioridades que hay en la vida. Entonces, parte del proceso es tratarlo, ayudarse médicamente cuando es necesario, ayudarse en la terapia y equilibrar la vida con ejercicio, salud alimenticia, dormir bien, manejar las buenas relaciones familiares, todos estos aspectos que verdaderamente componen una buena salud mental. No normalizarlo ni hacer chistes, porque no sé si ustedes han visto que mis traumas, mis chistes, ¿verdad? Entonces se normaliza el que ando sin ganas de nada, ¿verdad? O sea, y me acostumbro y más bien hago como burlas de eso cuando no está bien, ¿verdad? Y más en un mes como este, aunque debe ser importante todo el año, pero traer eso a la mesa una y otra vez, ¿verdad? De que no es normal que andes con los síntomas que el doctor Mauricio nos acaba de decir. Correcto, y más bien quería aprovechar, Poli, a usar más bien de Mau, ¿verdad? En este caso, porque parte de lo que uno lucha como profesional en salud mental es con este concepto de locura. Ajá. No quiero decir que voy al psiquiatra porque que no se den cuenta porque creen que estoy loca. Exacto. No voy a ir al psicólogo porque también no estoy loco. O sea, entonces a mí me encantaría ya aprovechar que está Mau aquí, ¿verdad? Y que hay un grupo, ¿qué sería para nosotros en realidad decir qué es locura? Porque todo el mundo habla, no, loco, pero yo creo que si uno le pregunta a un consultante, ¿qué significa ser loco para usted? ¿O qué es estar loco? No sé si tendrían el concepto claro, porque ¿qué sería locura para realmente a nivel de salud mental o a nivel clínico y no a nivel de un estigma? Muy bien. Mira, es una pregunta maravillosa y yo creo que tenemos que hablarla, ¿verdad? Porque tenemos mucho miedo hasta de mencionar la palabra. Obviamente, esta palabra ya no se utiliza, ¿verdad? Lo que es locura, ¿verdad? Y todo ese aspecto, pero de una u otra forma, yo creo que engloba, ¿verdad? Muchas enfermedades mentales que antes, por así decirlo, no tenía posibilidad de atención o posibilidad de cura o posibilidad de abordaje adecuado. ¿Verdad? Por ejemplo, yo creo que para todos nosotros, imagínate que hace tiempo estaba en México en una actividad y un doctor, un psiquiatra decía, es interesante, pero ustedes saben, ¿verdad?, que la palabra manicomio ahora es una mala palabra, ¿verdad? Es una palabra que no, Dios libre, alguien, pero antes manicomio, por ejemplo, era un lugar donde se dio por primera vez el abordaje y la atención de personas que padecían, entre comillas, de locura, que podían ser muchas enfermedades. Siempre se ha visto históricamente relacionado, por ejemplo, con la esquizofrenia, la psicosis, el salirse de la realidad, el ver cosas o escuchar cosas que la demás gente no ve, ¿verdad? Que ya sabemos que es una patología mental fuerte, como lo es la esquizofrenia, otras
otras enfermedades como el trastorno bipolar, ¿verdad? Etcétera. Pero de una u otra forma, lo que quiero decir es, hemos ido evolucionando mucho, gracias a Dios, donde ya pues la inmensa mayoría de las personas, por ejemplo, que se internan, ya no, ¿verdad?, en un hospital con esa connotación, sino en un hospital, por ejemplo, en un hospital psiquiátrico, en un hospital de salud mental. Entonces se aborda para manejar las crisis, ¿verdad?, que cualquier persona con una enfermedad mental podría tener en algún momento, ¿verdad?, ya sea una crisis donde haya pensamientos de hacerse daño, de alucinaciones, de delirios, o una fase maniacal, una fase depresiva fuerte, donde se regula la persona, y el principal objetivo de esta atención es volver a, pues, digamos, normalidad de esa persona, la funcionalidad, y que vuelva a su comunidad, que vuelva con su familia, que vuelva a su trabajo, que volvamos a estudiar, ¿verdad? Todos estos aspectos, porque ya los conceptos, ¿verdad?, de todo este aspecto que era antes históricos, pues se han ido quedando. Pero todavía la gente, bueno, y uniéndolo con esto que vos decías del miedo, ¿verdad? Correcto. Porque lastimosamente mucha gente todavía tiene miedo a los conceptos, ¿verdad? Lastimosamente las películas, las series y todo hablan de esta forma, de forma en muchas ocasiones negativa o estigmatizante, pero tenemos que irla desechando. Más bien muchos chicos, por ejemplo, universitarios, ahora es fácil, se meten a internet, sienten ansiedad, han sentido ataques de pánico, se meten a internet, ven, y esto lo trata el psiquiatra, y se lo dicen a los papás, papá, lléveme al psiquiatra porque viera que estoy teniendo esto. Y entonces cuando llegan, ¿verdad?, son los chicos, vienen tranquilos, y los papás sumamente angustiados, asustados porque el chico viene al psiquiatra. Entonces más bien ese chico a veces rompe la barrera, ¿verdad?, donde es el primero que es atendido, abordado en terapia, con medicación, y nos encontramos que papá había tenido síntomas similares de depresión, que mamá había tenido desde el último posparto una depresión que nunca se había tratado, y pues cuando las familias se abren a la posibilidad de ayuda de este paciente identificado primeramente, pero también de la familia en sí y de sus diversas patologías o circunstancias, es donde tenemos mejores resultados. Cuidarnos para poder cuidar también a los demás, pero todo empieza por nosotros. Muchas gracias a los dos. Moni, ¿cómo te encontramos en redes y si tenés WhatsApp? Sí, al WhatsApp 8830-1038, 8830-1038, y en redes sociales DRA.Mónica Segura Córdoba. Doctora. Muy bien, bueno, a mí me pueden encontrar, tenemos una clínica en Desamparados con varios psicólogos y mi persona como psiquiatra, es la clínica Prosday, el teléfono es 2250-1508, 2250-1508, 8887-1460. Y también en redes sociales, si gustan acompañarnos, ¿verdad?, que hay temas de depresión, de ansiedad, de todo esto sobre patología mental, en el Facebook psiquiatra.dr.campos. Excelente. Y a mí me encuentran como Paulette Villafranca en todas las plataformas, 6292-9226. Gracias por acompañarnos en Sin Límites. Ojalá que lo que conversamos esta mañana te haya servido de una u otra manera. Recordad que nos puedes escuchar igual, 93.1 todos los martes 11 de la mañana, repetición en Canal 1 domingos a las 6 de la tarde, lunes a la 1 de la tarde. Y para cerrar, nos vamos con la sección Vuela Alto. ¿Por qué hay alimentos buenos o malos, entre comillas? Vamos a ver qué nos dice la doctora Sofía Jenkins, nutricionista. Gracias por acompañarnos. Hemos escuchado hablar muchísimo sobre alimentación consciente, pero no es una moda, es un tipo de alimentación donde nos permite conectar, comer con presencia y también comer con conciencia, con lo que tenemos frente a nuestro plato. Existen varios pilares que nos van a ayudar a tener este tipo de alimentación. Es importante que revisemos el entorno en el que estamos. ¿Es un espacio seguro, donde me siento con calma, estoy comiendo tranquilo o estoy comiendo deprisa? Es importante masticar despacio. De hecho, se aconseja que sea por lo menos 15 veces que estamos masticando lo que es el alimento para una mejor digestión. También que no tengamos distracciones, nada de pantallas, celulares, redes sociales o inclusive noticias que pueden ser que nos amarguen un poquito el momento. También va a ser importante que revisemos si estamos saboreando cada platillo, si lo estamos disfrutando. Este tipo de alimentación nos va a ayudar a mejorar no solo la digestión, sino también a mejorar lo que es la saciedad y disminuir la ansiedad. Sin Límites, porque tu vida es hoy, con el doctor Rafael Ramos.